La idea que se ha extendido es que fue López Obrador el que impuso a Rosario Piedra. Se decía ahí en el Senado esta semana que Nayeli Ramírez, la que es titular de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México, era la candidata, la delfina de Claudia Sheinbaum. Y finalmente queda Rosario Robles, que en las evaluaciones que se hicieron dentro del Senado quedó en último lugar. Y de repente en el último lugar aparece en la terna final. Eso era muy indicativo, como una pista muy clara de que ella iba a ser. Muy buenas noches, queridos amigos. Miren nada más cómo ando de ronco, no obstante, los saludo con mucho afecto. Y nuestro amigo... A Pavarotti. Pues esa es la verdad, no la quería decir en pública, ¿no? Estoy en unos cursos intensivos para igualar a Pavarotti, ¿no? Porque la economía, pues necesitamos refaccionarla. Me quiero presentar aquí en el balneario de Bahía, ¿no? Pero la voz todavía no me da. Tengo que vocalizar. Mi querido Pancho, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué de todo de lo de la semana? ¿Qué te parece? Bueno, las declaraciones del compañero embajador, más bien la reacción. Tenemos la reelección de Rosario Piedra. Es decir, ahí no pasa un día, bueno, siguen las matanzas. Ha sido una semana muy dura, muy difícil. Y vamos rumbo a una autocracia, no hay otra palabra, Pepe, donde una persona decide todo, ¿no? Una o dos, que otra que está por ahí por Palenque, ¿no? ¿Sí? Ay, mi querido Pancho, como tú dices, una cosa tras otra. Yo creo que para no cerrar los ojos, mencionar lo de la violencia es obligado, ¿no? Porque si las cosas estaban mal, si una cosa está mal y se repite, se pone peor. Y si aparte de repetir se crece y empeora, pues qué decir. Entonces, aunque resulte odioso repetirlo, tenemos que repetir nuestra condena a esa situación, ¿no? Y la necesidad de que cambie la política de tal manera que estas cosas disminuyan, idealmente hasta cero. Pero ya no nos pongamos exigentes, que disminuyan, ¿no? Pues sí, y que como bien lo dijo el embajador Ken Salazar, que reconozcan que la situación es grave, es difícil, y que la estrategia de abrazos, no balazos, es un fracaso. Hoy mismo nos enteramos de lo que dijo el embajador en este sentido, y hoy el episcopado mexicano coincide con el embajador en que no funcionó, y yo creo que muchísimos mexicanos pensamos que no está funcionando esa estrategia de abrazos, no balazos, que a mí en lo particular me parece que es la carta blanca para que los delincuentes hagan lo que se les dé la gana. ¿Sí? Pues sí, si en arca abierta el justo peca, como dirían, ¿no? En una situación de inactividad por parte de los brazos de la justicia y de la seguridad, pues no solamente el justo peca, sino peca más el injusto todavía, ¿no? Claro. Y esto nos lleva a una situación de abuso. Pero qué bueno que lo mencionabas, porque esto nos lleva obligadamente al otro lado, ¿no? Frente a la situación económica que aprieta, frente a la situación diplomática que estamos por ver con la llegada de Trump, frente a la inseguridad que crece y se multiplica, la reacción del régimen, ¿no te parece inaudita? ¿No? Sí, sí me parece inaudita. Definitivamente creo que hablabas de la violencia, por ejemplo, ¿no? Me vino a la cabeza rápidamente los 10 asesinados en el bar El Cantarito de Querétaro, los 6 en Cuautitlán Izcalli, el contraalmirante que ya ni a la Marina respetan en Colima. Así es. En fin, es uno tras otro, tras otro, tras otro, y no parece haber ningún cambio en esta política de abrazos no balazos, aunque ya no la mencionan propiamente como tal, pues sigue siendo la misma, y los crímenes ahí siguen, claro. ¿sí?
Y hay esa omisión que la subrayó el embajador, y esta aberración que no aceptó 32 millones de dólares que estaba ofreciendo Estados Unidos para reforzar la seguridad. No la aceptó López Obrador por cuestiones ideológicas, subrayado. Es decir, somos socios, le vendemos el 80% de nuestros productos, y ahora, por una cuestión ideológica, porque nos sentimos más cerca de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues simple y sencillamente no le aceptó 32 millones de dólares, que es poco realmente si te pones a pensar. Frente al problema, claro que sí. Frente al volumen del problema, pero es algo, es ayuda. Y eso implica que hay que mejorar la coordinación con Estados Unidos y no anteponer posturas políticas, posturas ideológicas que nos hagan aparecer como codependientes de Estados Unidos, ¿no? Es lo que hemos visto a lo largo de estos últimos más de 6 años ya, ¿no? Hay una tosudez ideológica, hay una cerrazón, hay una negación, hay una falsificación, ¿no? Ellos tienen su idea, van derecho y no se quitan. Y cuando enfrentan reclamos, aclaraciones y preguntas, ¿no? Van desde el no me fijé hasta el no es cierto, pasando por acusar al que lo dijo, ¿no? Sin duda es una cerrazón, es una tosudez, ¿no? Pero cuando la tosudez te repite, pues ya llega a ser una necedad, ¿no? Porque no puedes prestar oídos sordos ante lo que está ocurriendo. Y sin embargo, de una o de otra manera, con grasejos o sin grasejos, el hecho es que no responden a la realidad, sino a lo que traen en la cabeza, ¿no? Y en ese sentido queda claro que estamos enfrentando una tosudez ideológica, y de ahí que se repite y repite y repita como mantra, ¿no? Yo creo que adicionalmente la compañera presidente pues no tiene los recursos histriónicos que tenía el otro, con lo cual la tosudez es más notoria y evidente. ¿No lo piensas así, Pancho? Pues sí, definitivamente. Y vuelvo al tema de Rosario Piedra, ya que hablaste claramente de López Obrador. Claro. La idea que se ha extendido es que fue López Obrador el que impuso a Rosario Piedra. Se decía ahí en el Senado esta semana que Nayeli Ramírez, la que es titular de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México, era la candidata, la delfina de Claudia Sheinbaum. Y finalmente queda Rosario Robles, que en las evaluaciones que se hicieron dentro del Senado quedó en último lugar. Y de repente en el último lugar aparece en la terna final. Eso era muy indicativo, como una pista muy clara de que ella iba a ser. ¿Qué es lo que se dice? Porque obviamente pues, no hay pruebas que puedas tener. Que el ejército empujó, para que repitiera Rosario Piedra, que simple y sencillamente cierra los ojos y solo quiere quedar bien con el régimen, y ante las, las violaciones a los derechos humanos cometidas por la autoridad, se queda callada, no les manda recomendaciones, en fin. Todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos, todas estaban en contra. Eso es sintomático. Y sin embargo, queda la señora. Me consta, Pepe, me consta que en el seno de Morena había una gran oposición, en el seno de Morena, no en la oposición. Había muchos senadores de guindas que no querían a Rosario Piedra y que estaban. Javier Corral operó para que fuera Nayeli Ramírez. Javier Corral, aquel panista que dio el brinco, ¿sí?, ideológico, y se fue a Morena. Él era el que estaba organizando todo alrededor de la candidatura de Nayeli. Se hablaba que ya tenía una mayoría ahí, pero en Morena el jefe es el jefe. Si tomamos el sentido común, no,
a cualquier nivel familiar, institucional, nacional, pues se impondría aquel viejo consejo, ¿no? Si quieres ganar, aplícate, ¿no? Por lo menos, de tal manera, uno, que no tengas notas malas, y si las tienes, las menos, y tengas muchas notas buenas. Cualquier organización, si quiere promover una candidatura de alguien, pues le tiene que recomendar, si no es que exigir, ¿no? Tienes que quedar bien, si no quedas bien, pues ¿cómo le vamos a hacer para nombrarte? Y en este caso pareciera que la conseja fue la peor, ¿no? Quedó en último lugar en su propio examen de ellos, para repetir, en su de ellos, ¿no? Salió una carta apócrifa. La del obispo, ¿no? Raúl Vera, claro. Hubo pronunciamientos en contra, muchos públicos y encima de la fecha. Y pese a eso insistir, es tosudez, ¿no? Uno se llega a preguntar, ¿serán razones afectivas en este caso? ¿Hay un compromiso moral con ella o con la mamá? Si lo hubiera, ahora sí que como diría Vicente Guerrero, la patria es primero, ¿no? Yo creo que más allá de este simbolismo del que hablas con la mamá, yo creo que yo estoy más cerca de la idea de que el ejército intervino para que la señora se quedara ahí, ¿no? Es decir, es una mujer que pues, prácticamente no les representa un problema, no hace recomendaciones ante las acciones del ejército, pues, es omisa y está del lado del gobierno. O sea, no es una mujer que tenga la autonomía suficiente como para decir... Claro que no. O llamarle la atención al ejército, a la marina o la Guardia Nacional. Que excesos de la Guardia Nacional hemos visto, muchos. Y mira, ¿qué pasa? Si esta fuera la razón que la llevó a repetir, pues también muy mal por quien así piensa y recomienda, ¿no? Si fueran las Fuerzas Armadas, qué mal, ¿no? Qué mal. Pero en todo caso volvemos a lo mismo. La realidad es necia, sí, ¿no? Porque hay que transformarla. Pero está resultando más necio y más empecinado el régimen que la realidad, ¿no? Así es, así es. Y quiero otra vez volver al tema del embajador Ken Salazar. Habla el embajador y le responden aquí muy indignados que es injerencia y que no debe meterse, etcétera, etcétera, en una cosa que todos sabemos, que esa estrategia no funciona. Sí, ahí está el resultado de casi 200,000 muertos en el sexenio o en la administración de López Obrador, que no fue sexenio, le faltaron 2 meses. Habla el embajador, aquí hablan de injerencia, de que Estados Unidos, que somos un país soberano y que nosotros colaboración sí, sumisión no, etcétera. Los eslogans de siempre de ellos, pero los muertos ahí siguen. Las masacres se multiplican. Entonces, ¿de qué nos sirve tener esa ideología? Sí, para combatir a ese gran problema que son los narcos, pues no hay la determinación suficiente para hacerlo, ¿sí? Ayer mismo el Departamento de Estado respaldó a su embajador. A su embajador, pues sí. Diciendo, es decir, yo no creo que Ken Salazar haya de repente decidido, pues como ya se fue el observador, voy a soltar esto. No, yo creo que trae una instrucción claro del Departamento que de Estado y es una manera de Estados Unidos de decirle a México, oye, pues sí. Aguas. Sobre todo que acuérdate todo lo que Donald Trump dijo, ¿no? En campaña y ya como presidente electo, ¿no? Que si no actúa la presidenta Claudia Sheinbaum en migración y en la de persecución del crimen organizado, él va a entrar en acción, así textual. Ya dijo que va a bombardear lo que eso signifique a los cárteles de las drogas y les va a confiscar sus bienes. En fin, ahí están ya las señales de alerta, ¿no? Las luces amarillas prendidas, no las queremos ver, pues atengámonos a las consecuencias, ¿no? Ahorita que te escuchaba, me surgió la expresión, lejos de decir lo que ha dicho,
lo que viene diciendo en el sentido estricto, ¿no? Lo que viene diciendo, lo tenemos encima, ¿no? Tenemos un recreo de media hora en lo que llegue este señor, que obviamente trae la posición que le conocemos, no podemos llamarnos a sorpresa. Sin embargo, Pepe, yo creo que como ya no tiene posibilidad de volverse a reelegir dentro de 4 años, pues tiene manos libres. Además, no es menos importante, los republicanos tienen el control de ambas cámaras. Claro, ya claro. alcanzaron los que en la Cámara de Representantes Por la si mayoría. faltara. Entonces no va a tener quien le ate las manos. Y pues, se esperan tiempos duros. Acuérdense de los aranceles que amenazó con poner de 25% a las exportaciones mexicanas. Y si no hace nada, el 50%, y si no, el 100%, y ahí hasta el infinito, pues, ¿no? Entonces no está fácil el panorama. Hay que cambiarlas, hay que hacer algo. México tiene que responder a estos no por ellos, sino porque Claro. la violencia del crimen Por organizada, autoprotección. nosotros la sufrimos. Pero bueno, ya nos están diciendo que se acabó el tiempo. Le damos cita para la semana que entra, viernes 9:30 de la noche, aquí en la Manzana de la Discordia, y nos despedimos mi compañero Pepe Newman y su servidor Francisco Garfias.